Antes de iniciar, comenzaremos dando un pequeño contexto de este proyecto. Ubicado en La Plata, Buenos Aires, Argentina, esta obra fue diseñada por los arquitectos Amancio Williams y Le Corbusier entre 1949 y 1955. Esta es la única obra realizada por Le Corbusier en América del Sur. En ella se ve plenamente logrado los principios característicos de la arquitectura que proponía Le Corbusier: planta libre, terraza-jardín, aventanamientos horizontales y fachada libre, entre otros. En 1987 fue declarada Monumento Nacional y posteriormente pasó a ser la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y actualmente está abierta al público para su visita. Para iniciar el proyecto de la Casa Curuchet se hicieron varios esquemas básicos. Hay que tener en cuenta que un esquema básico es una representación gráfica de un proyecto arquitectónico donde se muestra la distribución espacial y la funcionalidad del edificio. Las imágenes que se ven en pantalla pues se puede notar cómo eran los primeros esquemas de implantación, de cómo era el terreno y cómo se implementaban estos en el terreno. Hay que tener en cuenta que la casa estaba siendo construida para un cirujano. Amancio Williams, quien era el encargado de la construcción, se comunicaba con Le Corbusier mediante cartas. Entonces ellos se comunicaban y se informaban los cambios y las nuevas propuestas que querían hacerle al proyecto. Armando Williams propuso el cambio de vestíbulo de la Casa Curuchet, propuso una ventana en muro cortina que Le Corbusier no había contemplado. Esta posibilidad la propuso Armando Williams. En la Casa Curuchet se presentaron varios esquemas básicos, fueron 8. En ellos estaba la ligereza del lugar, la continuación espacial, la conexión interior-exterior, que hubiera relación con lo que había alrededor y una integración de la casa con los diferentes aspectos del lugar. La estructura a la vista, que estuviera separado lo público y lo privado. La parte pública era el volumen de abajo, al cual se ingresaba a través de una rampa, y la parte privada era la vivienda donde iba a vivir el cirujano con su familia. Entonces estos dos lugares no estaban conectados, pero sí había una relación entre ellos. También estaba el concepto de visión interior, entonces desde afuera solo se podía ver la parte pública de la casa, más no se podía ver la parte de la vivienda, y desde la parte de la vivienda sí se podían contemplar el afuera y la parte pública. Y por último, las funciones principales eran encuadrar el paisaje, darle vivacidad a la casa desde la parte exterior, pero que no se viera el interior, entonces se le daba privacidad y pues dar sombra con las diferentes vistas y perspectivas de la casa. En cuanto al anteproyecto, este es el conjunto de planos que expresan específicamente elementos y aspectos esenciales de la solución propuesta. Este contiene una memoria descriptiva, donde se plantean objetivos, análisis de factores, etc. Contiene también planos generales, la localización general, plantas, fachadas y cortes. Y finalmente se encuentran las perspectivas y la maqueta. Dentro de la memoria descriptiva, el proyecto está basado en una constante confrontación entre la racionalidad de la trama estructural y las formas orgánicas y el libre uso que adoptan los muros al no tener que soportar cargas. Ubicada en una zona residencial frente a la Plaza Rivadavia y separada del principal espacio público verde de la ciudad llamado El Bosque, genera un diálogo entre el contexto y la casa a través de un parasol frente a la terraza de la fachada norte, donde mantiene la línea de edificación de las viviendas vecinas, pero resalta como una obra única para la época.
En cuanto al diseño de la casa, el arquitecto consideró los requerimientos del propietario y dividió la casa en 2 volúmenes. En uno se plantea el consultorio que da hacia la calle y al parque, y el segundo como la zona de vivienda que se orienta hacia el patio trasero, o sea, un área más privada. Se puede observar en la planta baja el acceso a la casa, el garaje, el árbol y elementos de servicio. El árbol es una pieza fundamental en el recorrido de los 2 volúmenes, al formar parte de la terraza jardín y además dar vitalidad al proyecto. En esta planta podemos ver la conexión que genera la rampa, la cual comunica los 2 cuerpos de la casa, creando jerarquización en la relación espacio-tiempo e incluso ofreciendo diferentes perspectivas visuales e inesperadas a lo largo del recorrido. En la planta del entrepiso podemos encontrar el consultorio del Dr. Curuchet, que coincide con el frente de la parcela. En el primer piso se plantea la zona social, donde se encuentra el baño, la cocina, la zona de estar y el comedor de doble altura que se prolonga sobre los techos del consultorio como terraza jardín hasta la fachada. En el segundo piso se encuentra el área privada, con los dormitorios y sus respectivos baños. Finalmente, podemos observar la terraza jardín, ubicada sobre el consultorio y enfrente de la vivienda, lo que genera una apreciación a la plaza y el espacio verde que rodea a la construcción. En los cortes podemos apreciar la riqueza espacial que está compuesta por el vacío, el uso de transparencias, la superposición de planos horizontales y verticales, los espacios fragmentados pero a la vez fluidos y las diversas escalas entre el interior y el exterior. Aparte de esto, Le Corbusier combina forma y técnica en un solo proyecto, ayudando a la funcionalidad de la vivienda, ofreciendo diversas perspectivas visuales y generando así una vivienda diferente. Por último, dentro del anteproyecto también encontramos la maqueta y las perspectivas, por lo que quisimos presentar algunas imágenes donde se pueden apreciar estos productos y así poder entender un poco mejor el proyecto y su proceso de diseño. El proyecto es el anteproyecto ajustado y definitivo. Este contempla planos generales, cuadros de áreas, planos de detalle, especificaciones de construcción, trámites de licencia de construcción y supervisión arquitectónica. En la parte inferior izquierda encontramos los planos generales, las 4 plantas y 2 cortes del proyecto de Corbusier. En cuanto al cuadro de áreas y supervisión arquitectónica, el propietario del proyecto era el Dr. Pedro Domingo Curuchet, un médico cirujano argentino que le dejó el proyecto a cargo de Le Corbusier. Sin embargo, tuvo apoyo directo del arquitecto Amancio Williams. La cimentación y parte de la estructura estuvo a cargo de la constructora Petersen y el proyecto cuenta con una superficie solar de 174.78 metros cuadrados, tiene una superficie construida de 345 metros cuadrados y su ubicación se encuentra en la calle 53, número 320 de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Tuvo 2 rehabilitaciones, una en 1987 y otra en 1988. En la parte de la derecha encontramos un cuadro en cuanto a las áreas y superficies de los huecos que tienen las fachadas, dividiéndola en 2. La primera zona es una área profesional y la segunda zona, que es un área de vivienda o residencial. La estructura del proyecto es una estructura porticada modulada, tal como se logra ver en la parte de la derecha. En el modelo se observan las columnas moduladas cada cierta distancia que generan la unidad estructural en el proyecto. El ciclo de Deming como un modelo metodológico para la planeación del diseño arquitectónico tiene en cuenta el planear, hacer, verificar y actuar. En cuanto al planear,
establecimos unas actividades susceptibles a mejoras y unos objetivos a alcanzar que se quieren realizar en el proyecto de la Casa Curuchet de Le Corbusier. Entre ellos, las actividades susceptibles a mejoras, la primera es la iluminación vertical en las escaleras, el segundo es el uso de balcones o terrazas, el tercero es el cambio de las visuales que van en un solo sentido y el cuarto es la ampliación de las circulaciones y las entradas que resultan angostas. Son 4 objetivos de la misma forma. El primero de ellos es mejorar la calidad lumínica en el espacio, el segundo es generar un espacio de interacción con el medio exterior, el tercero es mejorar las perspectivas dentro del mismo espacio y el cuarto es generar una mayor fluidez en las circulaciones. En la etapa de hacer del ciclo Deming se sugiere realizar una volumetría 3D en cualquier programa de modelado que permita realizar estas pruebas piloto antes de realizar estos cambios a gran escala. Esto va a permitir prever el funcionamiento y la utilidad que tiene en el mismo. De igual forma se sugiere realizar la implementación del Building Information Modeling, el BIM, en la etapa de hacer, ya que esto va a permitir reducir tiempos y costos en cada una de las etapas de este ciclo Deming. En las técnicas de verificación se pueden clasificar en 4 técnicas: formal, informal, estático e dinámico. La formal, que se basa en pruebas matemáticas de corrección; informal, que se basa en el razonamiento humano subjetivo; el estático, que evalúa el sistema utilizando el código fuente sin ejecutarlo; el dinámico, que evalúa el sistema ejecutándolo primero. Los 4 métodos principales de verificación son los siguientes. Está inspección, que es el proceso de examinar el producto utilizando uno o varios de los 5 sentidos. Demostración, que es el proceso de manipulación del producto para garantizar que el rendimiento sea el esperado. 3, que es prueba, que es el proceso de verificar el rendimiento en un producto con entradas predefinidas y valores de salida esperados. Y análisis, que es el proceso de usar cálculos y modelos para evaluar el desempeño. En el caso de la Casa Curuchet, esta fue habitada por la familia Curuchet en 1954, pero los trabajos del lugar continuaron tiempo después y pues la familia decidió dejar la casa porque sentía que era demasiado moderna, demasiado luminosa y con poca intimidad. En este caso, este fue el caso de inspección y demostración, pues la familia vivió y estuvo allí utilizando sus 5 sentidos, viviendo en el lugar, y decidieron irse porque la casa no era muy cómoda para habitar. En el caso de la verificación, pues se tendrían que tomar medidas para que la casa fuera agradable y habitable para las familias. Entonces se tendría que mirar lo luminoso y pues lo íntimo. Hoy en día la Casa Curuchet es mantenida como museo, ya que los curiosos siempre desde 1954 iban a la casa a mirar, porque era muy moderna, a mirarla y querían saber de ella. Y también la casa está funcionando como oficinas de Colegio de Arquitectos en Buenos Aires. Por último, tenemos la etapa de actuar, en donde una vez finalizado el periodo de pruebas se deben estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios, se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son, habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para así estudiar nuevas mejoras a implantar. Se puede observar el contraste entre el proyecto sin modificaciones y las modificaciones que le haríamos como grupo. Entonces podemos concluir que con las modificaciones sí habría una mejora en el proyecto que podría mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo que en el cuarto paso de actuar se concluye que las mejoras, al ser satisfactorias, se implantarán en el proyecto de forma definitiva.